¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Pues se ha llegado el día, ¿sí? Terminamos nuestra serie el día de hoy, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque capaz y no la termino, ¿verdad? Bueno, Dios sabe. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos primero? ¿Sí? Señor, te damos gracias una vez más. Eres tan bueno, Señor. Nos permites adorarte, Señor, deleitarnos en tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú recibes la adoración de tu pueblo, Señor, y tú das tu gracia, Señor. Podemos disfrutar de tu presencia, Señor, de lo que tú preparas para nosotros. Confiamos, Señor, en que tu palabra es suficiente para nosotros. Te pido que me des tu gracia, Señor, para exponer, para predicarla. También dales gracia a mis hermanos para recibirla, Señor. Que seas exaltado, Señor, con nuestra vida y con nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Me dijeron que dijera esto, así que lo voy a decir. Vamos a irnos desde Hechos 1. Vamos a hacer un resumen de los 28 capítulos. ¿Le parece? Nadie dijo amén, ¿no? No, vamos a cerrar la carta, ¿sí? Cierto, hay mucho aprendizaje. No vamos a hacer un resumen de toda la carta, efectivamente, pero sí me gustaría que tengamos paciencia y con la expectativa de que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Si no, ¿para qué venimos, verdad? El Señor quiere hablarnos, así que tengamos la disposición. Año 57 después de Cristo. Pablo, el apóstol de los gentiles, llevaba ya 3 años en Éfeso. En 2 de esos 3 años había estado predicando en la escuela de Tirano, debatiendo acerca del evangelio, lo cual rindió mucho fruto, ya que por toda Asia se difundió la palabra de Dios. Fueron 3 años en los que también estuvo haciendo labor pastoral allí en Éfeso, y ya era tiempo de continuar su viaje. Estando allí, Pablo se propuso en su corazón: después de terminar este viaje, tengo que ir a Roma. ¿Se acuerda? Por lo que salió de Éfeso y viajó por toda Macedonia, exhortando a las iglesias de aquella región, hasta llegar a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se cree que fue en ese periodo de 3 meses en que se escribió la carta a los romanos. Fue en la ciudad de Corinto donde se cree que se escribió. A lo largo de sus viajes, a Pablo le podían dar razones acerca del crecimiento del evangelio en distintos lugares. Él podía enterarse de la obra del Señor que estaba creciendo, incluso en lugares donde él ni siquiera había predicado, como era el caso de Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma y él no había ido a Roma a sembrar el evangelio, ¿sí? Lo cual esto nos enseña que la extensión del reino de Dios no se limita al trabajo de un solo hombre, sino de un organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, no era de extrañarse que Pablo tuviera noticias de la buena fe de los romanos. Quizá esto fue lo que encendió el corazón de Pablo en amor para sus hermanos de Roma, a tal punto que él estaba considerando para un 4.º viaje misionero pasar por Roma a fin de llevarles un don espiritual y ser confortados por la fe juntamente. Esto lo expresó él mismo en su carta a los romanos. Versículo 1 del 8 al 14 dice así: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora, a fin por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo veros para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, estoy ansioso de anunciar el evangelio también a ustedes
que están en Roma. Aquí Pablo parece ser como que se justifica de un cierto modo el no haber ido con anterioridad a Roma. Quizás en algún momento se lo pidieron, ¿sí? Y él no había podido ir. Por esa razón les explica que si no ha ido a Roma es porque le ha sido impedido, no ha podido ir. Por más que Pablo deseara ir a Roma, él está sometido a la voluntad de Dios. Él es esclavo y solo hace lo que su amo le ordena. Pero Pablo quería ir a Roma, él lo expresa así. Entonces cabe preguntarnos, ¿cuál es el impedimento para que Pablo hubiera ido anteriormente? Bueno, en su misma carta lo explica en el capítulo 15 de Romanos, les dice así: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Qué buena fama tenían los hermanos de Roma, ¿verdad? Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Versículo 18. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señalar prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otro, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón muchas veces me he impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos y pasar, y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España y llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Bueno, aquí podemos aprender un poquito más acerca del ministerio de Pablo, de sus planes. Él escribió, les recuerdo, él estaba en Corinto, ¿sí? Estaba en su tercer viaje misionero y él ya se había propuesto a ir a Roma, ¿sí? Desde su primer viaje, que alcanza la región de Galacia, después se extiende un poquito más en su segundo viaje, que llega hasta las regiones de Macedonia y Acaya, hasta su tercer viaje, en donde reafirmó la fe de todos esos lugares. Ahora Pablo se propone un nuevo viaje, el cuarto viaje misionero, ¿sí? La idea era llegar hasta el último punto de Occidente, que era España, no sin antes pasar por Roma para confirmar a los hermanos de allí, extendiendo una vez más el alcance del Evangelio. Es decir, primero aquí en Galacia, luego en las regiones más lejanas, y esta era como, estaba grande la expectativa, ¿no? Aventarse hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio, ¿no? Se lo tomó literal, y así debería de ser, ¿no? Bueno, lo que impedía entonces, de alguna manera, era que Pablo tenía trabajo con sus vecinos, es decir, con las regiones cercanas. Pablo tenía la regla también de no edificar sobre el fundamento de otro. Por esa razón priorizaba el ir a lugares donde hiciera falta sembrar todavía. Por lo que podemos saber, ya había sido predicado el Evangelio en Roma, e incluso vemos que había una comunidad fiel ahí, tanto que se hablaba muy bien de ellos en todos lados. Entonces, definitivamente, el saber esto a Pablo le causaba pues gozo y aliviaba un poquito su preocupación. Sin embargo, Pablo tenía planes, ¿sí? ¿Cuántos saben que las cosas no salen como uno planea? Él tenía el plan de terminar su tercer viaje, llevar la ofrenda que recolectó de Macedonia y Acaya a Jerusalén, aunque él sabía que en Jerusalén las cosas estaban algo tensas, por lo que implicaba un riesgo el ir para allá. Sin embargo, eso no condicionó el servicio del apóstol Pablo, lo cual fue a Jerusalén e hizo su labor fielmente, no sin antes pedir apoyo en oración.
a los mismos romanos en el capítulo 15, versículo 30 les dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Aquí se refiere a los desobedientes de Judea. Esto significa los rebeldes, ¿sí? En la Reina Valera los traduce como los rebeldes. La palabra en griego es epeitseo, que significa descreer, voluntaria o perversamente. Es decir, son incrédulos no por ignorancia, sino por rebeldía. Aún a pesar de eso, aún a pesar de que se iba a enfrentar a estos rebeldes, Pablo fue deseando lo mejor, entendiendo que podía pasar lo peor. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, ¿sí? Porque sabemos que puede pasar cosas muy terribles en esta vida, ¿cierto? Sabiendo esto, nuestro enfoque no debe de estar en eso, porque si no, estaríamos deprimidos todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza y deseamos lo mejor, y ahí está nuestro corazón. Sin embargo, no ignoramos, ¿cierto? Pablo tenía la añoranza de que, habiendo cumplido su misión en Jerusalén, tendría la oportunidad de ir a Roma. Y fue así, sí fue a Roma, pero no de la manera como él hubiera esperado. Bueno, hemos visto las semanas pasadas, el resto es historia. Pablo llega a Jerusalén y en menos de una semana lo arrestan en el templo, lo golpean, lo azotan, lo encarcelan. Después intentan asesinarlo, lo trasladan a Cesarea, lo juzgan, lo retienen encarcelado por más de 2 años, comparece ante gobernadores y reyes, mientras por las noches Jesús se presentaba en su habitación y le daba ánimos. ¿Se acuerdan cómo consolaba el Señor Jesús a Pablo? Le decía: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El anhelo del corazón de Pablo de ir a Roma a predicar el evangelio y de compartir con los hermanos finalmente sería concedido. Así se consolaba, así lo consolaba el Señor a Pablo. Es ahí donde verdaderamente se cumple la palabra, el salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, hermanos, sabemos que Dios siempre hace su voluntad, ¿cierto? No hay quien pueda oponerse a su voluntad, por cuanto Él es Dios. Es entonces cuando nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios que automáticamente nuestros anhelos se corresponden a esos anhelos de Dios. Por lo tanto, Dios concede todas nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad. En Mateo 7:7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estos pasajes se deben de entender bajo el concepto de buenas dádivas. A ver, diga conmigo: buenas dádivas. Ahora bien, ¿qué o quién define qué es una buena dádiva? Porque para alguno de nosotros una buena dádiva es un carro bonito, una bonita casa, ¿sí? O sea, no está mal, pero ¿bajo qué estándar lo vamos a medir? Respuesta: bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien absoluto. Es decir, lo que Dios quiere siempre es bueno. Su voluntad es el estándar del bien. O sea, Dios no tiene que esforzarse para alinear sus deseos hacia el estándar de lo que Él cree que es correcto. Lo que Él desea es lo correcto. Es diferente a nosotros. Nosotros tenemos que
elevar nuestro deseo, elevar nuestra voluntad para desear lo correcto. Dios no. Lo que Él desea es bueno. ¿Qué magnitud de nuestro Dios? Por eso en Romanos 12:12 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué hay veces que el Señor no nos da lo que pedimos? Bueno, porque nuestras peticiones no se corresponden a su voluntad. Muchas veces nuestras peticiones nacen desde la ignorancia de la voluntad de Dios o simplemente desde un corazón egoísta. Santiago lo dice mejor, ¿sí? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué menciona esto Santiago? Porque ¿de dónde estaban pidiendo? ¿Desde dónde salían esas peticiones del corazón de los hermanos? Desde allí, desde la idolatría. Es sensato entonces revisarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿cuáles son las peticiones de nuestro corazón? ¿Qué tipo de cosas son las que frecuentemente le pedimos al Señor? ¿Serán cosas que realmente nacen en el corazón de Dios? Pregúntese usted mismo. Ahora, con esto no quiero transmitir la idea de que si pedimos algo y no se llega a cumplir es porque nació de un lugar equivocado. El punto de esto es llevarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón, nuestro deseo se apegue al deseo de Dios, ¿sí? Porque bien pudiéramos desear algo bueno, sin embargo no era el plan de Dios, ¿se entiende, verdad? Sin embargo, muchas de las veces cuando nosotros pedimos cosas, lo hacemos y ahí estamos: Señor, dame esto, Señor, esto para mí, esto para mí, esto para mí, ¿no? ¿Y qué te interesa, Señor? Pues no me importa, ¿no? Lo que te interesa, simplemente necesito esto, dame. Bueno, Pablo no lo pedía de esa manera, ¿sí? Él tenía un anhelo, quería ir a Roma, quería compartir con los hermanos de allá y le fue concedido. No de la manera que él hubiera querido. No me imagino que Pablo decía: ay, que me peguen unos garrotazos, un puñetazo en el ojo. Ay, Señor, te pido eso. No creo que haya pedido eso. O ay, me gustaría naufragar unos meses por ahí. ¿Verdad que no? Ciertamente no fue así, pero Dios concedió el deseo. Muchas veces, y podrán algunos constatarlo junto conmigo, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ver una oración respondida? A ver, levante su mano. Que usted está orando al Señor y Dios contesta su oración. ¿Se han dado cuenta que muchas veces cuando ven esa oración contestada y ven la mano de Dios obrar, lo hace de una manera impredecible o insospechada? Es decir, no es como tú lo esperarías que lo hiciera. Dios obró, pero nunca supiste de dónde iba a llegar el golpe, ¿no? Simplemente Dios obró porque sus planes son superiores a los nuestros, superior a las expectativas humanas, ya que Él hace su gracia sobreabundar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están dormidos, hermanos? Ok. Bueno, después de haber sido consolado por Jesús, a Pablo lo llevaron a comparecer ante el César en la ciudad de Roma. Y ese viaje por mar, pues se encontraron muchos obstáculos, ¿no? Lo hemos visto, viajaron contra viento y marea. Contra viento y marea, desánimo, fatiga, hambre, naufragio, frío, lotería, de todo, ¿verdad? Hasta serpientes. Sin embargo, todo lo que Pablo y sus amigos vivieron fue lo que Dios permitió para que el evangelio llegara a la isla de Malta. ¿Se dan cuenta? Una isla donde quizás no estaría en el itinerario de Pablo para su cuarto viaje. Acuérdense que Pablo tenía pensado un viaje más, pero él dijo: no, pues a lo mejor ni siquiera sabía que había una isla, ¿no?, llamada Malta. Pero en el plan de Dios sí. Entonces Dios permitió eso para que el evangelio fuera predicado en Malta. Por eso afirmamos que Dios tiene mejores planes de los que nosotros pedimos. Siempre son mejores que los nuestros. Finalmente llega el año 60 después de Cristo
y Pablo llega a Roma. Capítulo 28, versículo 11. Dice así: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, ¿sí? Después de todo eso que pasó, Pablo pudo comprobar el amor y la fe de los hermanos de Roma. Pablo pudo ver cómo hicieron ese esfuerzo por recibirlo, debido a que efectivamente lo estaban esperando. Semanas pasadas vimos todo el tramo que se tuvieron que aventar para recibir a Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo pudo ver cumplidas sus propias palabras. En Romanos 1, versículo 11 dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Se dan cuenta? Pablo pudo comprobar eso, pudo saborear el amor y la fe de los hermanos de Roma. Por eso descansó. Cuando llegó y los vio, fue confortado. Debemos de ser intencionales en el amor, hermanos. Debemos de ser intencionales en las buenas obras. Y no solamente hacerlo, sino también que sea evidente para nuestro prójimo. Es decir, no, yo te quiero mucho, pero mi trato para contigo estaba bien gacho, ¿no? Oye, pues no sabía que me querías, ¿no? Gracias. No se trata de eso. Muchas veces escuché una frase por ahí, ¿no? Que la respuesta de un te amo es me siento amado. Porque uno dice te amo y espera el te amo de vuelta, ¿no? Y es te amo, gracias, me siento amado. Digo, no es una regla, ¿no? Pero se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque es decir, mi amor te está llenando, mi amor te está dando, o sea, está haciendo efecto, vaya. Nos preocupamos por eso, porque el hermano se sienta amado, se sienta cobijado, porque es a través de nosotros que el amor de Dios se siente, ¿sí? Es padre una brisa, una caricia, y nosotros podemos experimentar a Dios de muchas maneras, pero también dejó un cuerpo, una iglesia, para experimentar el amor, para ejercitarlo. Versículo 17 de Hechos 28. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la enseñanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Si bien la semana pasada aprendimos con respecto a estos versículos, solamente quiero traer a mención lo que Pablo hizo, que trabaja de la misma manera como lo venía haciendo antes. Se presenta con la comunidad judía y les predica acerca del reino de Dios. Ese era su modo de operar. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el mismo principio y es este: primero se empieza por casa. A ver, diga conmigo: primero se empieza por casa. Después se extiende a los de afuera.
Debemos trabajar primeramente en casa, siendo sacerdotes de nuestro hogar, con nuestra esposa e hijos, y después a las demás esferas de nuestro entorno. Pablo seguía este principio en sus viajes. Por ejemplo, él comenzó por las regiones más cercanas y luego se fue yendo cada vez más lejos. Muchos quieren viajar a otros lugares lejanos a predicar el evangelio allá, pero en casa no le hablan a ninguna mosca. Y eso es relativamente sencillo. Predicar el evangelio en un lugar remoto donde no te conocen y solo estarás una breve temporada. Lo complicado es cuando te estableces en un lugar y tu vida tiene que seguir hablando del mismo evangelio que predicaste el primer día que llegaste. Eso es lo complicado. Por eso el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Viene de la palabra próximo, el que está junto a ti, el más cercano. Ahora podemos orar por las comunidades de Medio Oriente, ¿cierto? Los conflictos internacionales, cuestiones geopolíticas, y eso está bien, ¿sí? No digo que está mal. Pero si en nosotros no hay una sincera preocupación por los hermanos que están en nuestra propia congregación, en nuestra comunidad, con nuestros jóvenes y niños, en los necesitados, entonces estamos violando el principio bíblico. Que el amor de Dios, entonces, si deseamos crecer en eso, que el amor de Dios sea tal que en nosotros, en nuestra comunidad, pues sea de tal magnitud que sobreabunde, de tal manera que Dios lo haga extender a otras partes, porque es incongruente, hermanos. ¿Sí? Pablo no se saltaba ese paso, es decir, no puedo ir allá, gracias a Dios ya se predicó allá. Quisiera ir allá, tengo buenas referencias de ellos, quisiera compartir la fe con ellos, pero tengo aquí a la vuelta, hay necesitan escuchar el evangelio, me detengo, ¿sí? Ahora bien, a Pablo no poderse presentar en alguna sinagoga como en otras ocasiones, porque estaba preso, ¿sí? Entonces él manda llamar a los judíos para poder dar razones de él, de por qué está en esa condición. Lo que quería hacer era explicarles el porqué de su condición para que no fuera un impedimento esto para que recibieran el mensaje. Es decir, pues este cuate está preso, ¿no? No, y Pablo los manda a llamar y les explica, no estoy preso aquí no por atentar en contra de las leyes judías. Es esta mi circunstancia y especifica, es por la esperanza de Israel. Entonces los judíos dijeron, la esperanza de Israel, a ver, quiero escuchar. Versículo 23, Hechos 28, dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo aprovechó esta oportunidad y les predicó acerca del reino de Dios, del Mesías. Es decir, continuó haciendo su labor como apóstol, aún en condición de preso. Saben, la condición no debe determinar la esencia. Si nosotros cambiamos, y no estoy hablando de cambios estéticos, ropa, etcétera, etcétera, sino me refiero a cambios elementales en el carácter, en nuestra persona, incluso trastocar nuestras convicciones por nuestra condición, por nuestra situación, nuestras circunstancias, sacrificamos eso, quiere decir que realmente no éramos lo que decíamos ser. Pablo era apóstol de Jesucristo como un hombre libre y sigue siendo apóstol de Jesucristo como un prisionero. ¿Me debe entender? Es decir, nuestra circunstancia no determina lo que somos. Y muchas veces pasa que por ciertas circunstancias, ¿qué pasó con este brother que ya no está yendo a la iglesia? No, es que le está pasando esto y esto y otro. Y se entiende, ¿verdad? Hay circunstancias complicadas donde se hace más difícil la vida, ¿no? Mantenerse fiel. Pero aún en ese momento sale el cobre, ¿verdad? Reluce la fe o la carencia de esta. Es importante tener claro, hermanos, lo que somos, porque cuando la vida apachurra, sale la pulpa y ahí también se comprueba la naturaleza del fruto. Somos lo que somos, no por lo que tenemos o por lo que aparentamos ser, sino por lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? No, pues yo quiero hacer esto, pues Dios no te dio eso.
Ahora, ¿cuál es el mensaje de Pablo a los judíos? El Mesías ha llegado. Él vino y cumplió todo lo que decía la ley y los profetas acerca de él. Vivió una vida santa y sin mancha, y como cordero fue llevado al matadero, siendo él mismo sacerdote y sacrificio. En una cruz romana fue clavado y luego de muerto fue sepultado, pero al tercer día resucitó, confirmando que el sacrificio fue acepto delante de Dios y Padre. Ahora hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Jesucristo y deposite su confianza en ese sacrificio expiatorio. Y por cuanto Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del trono. Jesús de Nazaret ahora reina eternamente. Y aquel que cree en el Evangelio tendrá vida eterna. Cuán glorioso es este mensaje, ¿cierto? Son las buenas nuevas de salvación. Ahora, el mensaje así condensado en un par de minutos, pues es difícil entender si no tienes contexto o si no entiendes cada aspecto de este tema, ¿sí? Por esa razón Pablo se tomó su tiempo, desde la mañana hasta la tarde. Digo, quienes han tenido oportunidad de exponer la palabra y de compartir, es agotador, ¿cierto? O sea, un par de horas cansa, ¿no? Imagínense de la mañana hasta la tarde predicando, compartiendo, y luego con un público hostil, ¿no? Mis respetos para los maestros de niños, porque creo que no hay público más complicado, ¿no?, que ese. Pero bueno, es gratificante, creo yo, ¿sí? Ahora, el valor del Evangelio lo vale, ¿sí? Las almas de las personas. Estamos hablando de eternidad. No menospreciemos nuestra profesión. Debemos predicar el Evangelio. Nuestro deber es prepararnos bien para así exponer correctamente y hacerlo de una manera clara. Del convencimiento se encarga el Espíritu Santo. Ya ahí nosotros no tenemos que ver, pero sí que sea claramente expuesto el Evangelio. Versículo 24 dice así: algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Como en todo tiempo y lugar, algunos abrazarán el mensaje y otros resistirán al mensaje. Como dije hace un momento, nosotros solo somos responsables del mensaje, mas no de la respuesta del mensaje. Ahora bien, podemos predicar correctamente, y lo digo entre comillas, el mensaje, pero sin vivir congruentemente al mensaje. Hacerlo de esta manera, no nos engañemos, no creamos que eso es edificante o que eso es bueno. Desparrama. Esto puede condicionar a las personas a que no reciban el mensaje. Hablábamos ayer acerca de eso precisamente, que cuando se dice una cosa, ¿no?, de palabra, ¿no?, este amigo traza correctamente el Evangelio y dice, pero quien conoce su vida dice, oye, pues no se corresponde, ¿verdad? Entonces eso aleja a las personas del Evangelio. Y como papás tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar alejando a nuestros hijos del Evangelio por no ser congruentes a él. Si el Evangelio lo predicamos sin vivirlo, por más teológicamente correcto que lo hayamos expuesto, si no va de la mano con una vida piadosa, no sirve. Estaremos enviando un mensaje equivocado y daremos cuenta de ello. Ahora, por esta razón, muchos no abren su boca, porque saben las implicaciones que tiene el predicar el Evangelio, porque saben esto que acabo de mencionar. Porque por cada palabra que sale de nuestra boca seremos juzgados. Al no vivir congruentemente el Evangelio, prefieren callar para no ser evidenciados, pero tampoco hay piedad en ello. Sí se agradece, ¿no? Oye, vives como el diablo, pues no digas que eres cristiano, ¿no? Pero no te quedes allí, no te quedes viviendo así. Muchos que se dicen ser iglesia, buscan su comodidad y han optado por conformarse con la labor de unos pocos siervos consagrados, comprometidos con el Señor, mientras observan cómo se desmorona el mundo. Pues ya hay quien predique, ya hay quien lo hace bien, está excelente, ¿no? Y yo me quedo viendo cómo se desmorona todo a mi alrededor.
Mientras otros muchos también se levantan sin consagración, sin llamado, haciendo más ruido y llamando más la atención del mundo, mientras que los que dicen ser iglesia también observan y se quedan cómo se desmorona el mundo a su alrededor. Lo que no se dan cuenta es que solo los siervos que sí cumplieron fielmente con su labor recibirán la recompensa. Los malvados que con su lengua engañaron y desviaron las almas del evangelio también recibirán su recompensa. ¿Qué será de los que solo se quedaron viendo desmoronar el mundo a su alrededor? Los tibios también tomaron su decisión, por los que no son indiferentes para Dios. Apocalipsis 3:14 dice así. Bueno, voy a leer desde el 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Nadie puede quedarse en medio de las vías del tren. Si te quedas tarde o temprano, pasará el tren y te va a arrollar. Dios te dice que tomes la decisión y que cruces del otro lado. Comprométete con el Señor. Él no promete comodidades. Él no promete una vida sencilla, pero sí una vida en plenitud y en esperanza. El Evangelio en sí mismo no nos permite quedarnos en medio, hermanos. Siempre nos lleva a la entrega total, por cuanto Jesús no se quedó a medias. Jesús no vino, creció y vivió en medio de nosotros, pero para luego ascender a los cielos sin padecer en la cruz. ¿Qué sería de nosotros? Jesús se entregó totalmente y es el mismo llamado para todo aquel que ha creído el Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. Este fue el mensaje de Pablo para los judíos. Versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. No es la primera vez que se cita este pasaje del profeta Isaías. De hecho, en el libro de los Hechos se ha repetido como 5 veces. Es una profecía bastante dura, determinante, porque nos deja ver que Dios quiere que su pueblo sepa que no habrá ninguna otra manera para que ellos puedan ser aceptos delante de Él, solo a través de Jesús. El ser humano se desvirtuó con el pecado, tanto así que sus sentidos con los que puede percibir la realidad no le sirven para interpretar correctamente la realidad. ¿A qué me refiero? Los seres humanos somos inteligentes, ¿cierto? Somos inteligentes. Dios nos dotó de una inteligencia. Pero ¿por qué cada vez actúan contra su propia salud, contra su propia integridad? Vicios, decisiones insanas, relaciones nocivas. ¿Nos damos cuenta? Y decimos ser inteligentes. Bueno, porque estamos cegados por el pecado. Aquellos que rechazan el Evangelio no tienen otra chance de ser aceptos. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay otro método, nada puede satisfacer la justicia de Dios, solo Cristo. Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir
a los adversarios. El apóstol Pablo, más allá de un celo en su corazón, podemos leer tristeza cuando cita a Isaías, ya que amaba a sus compatriotas. Les dice en Romanos 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El deseo del corazón de Pablo era que ellos abrazaran el evangelio, que creyeran en su Mesías. Pero más allá de esos afectos, es la verdad. Pablo no les concede nada, no les da chance. Él no diluye el mensaje, ni siquiera un poco. No les abre un poquito la ventanita para que puedan creer que de alguna manera, por las obras de la ley, pueden alcanzar un cierto grado de aceptación. No. Pablo cierra la puerta. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Es difícil decirle eso a alguien. Tengamos cuidado porque la verdad es excluyente. La verdad discrimina lo falso. Si sabemos que la verdad es el evangelio, por lo tanto solamente el evangelio es la verdad. Hablando del mismo campo, no puede haber dos verdades. No puede haber dos evangelios. Por eso el ecumenismo interreligioso es sumamente peligroso. Porque para poder tener convivencia entre las religiones y diálogo, se sacrifica la verdad. Y se conceden cosas a las cuales los apóstoles ni Jesús estarían dispuestos a sacrificar. Ahora, cuando hablo de cerrar la puerta, no me refiero a negar la salvación a la gente o a condenar a la gente. No, porque ningún ser humano tiene la capacidad de afirmar o desacreditar la eternidad de nadie. Ningún ser humano tiene acceso a eso. Hablo de no dejar abierta la posibilidad de darles una esperanza fuera de la palabra de Dios. Cerremos la puerta a falsas esperanzas y dejemos abierta la puerta del evangelio. Pablo expone la verdad cruda que yace en la palabra, la cual seguramente resonó en la conciencia de aquellos hombres durante mucho tiempo y con el favor de Dios en alguno de nosotros también. Versículo 28 de Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Como último recurso, Pablo les dice que el plan de salvación de Dios trascendió más allá de ellos. Y los límites que el pueblo de Israel había impuesto, Dios los traspasó. Dios está provocando a celo a este pueblo, así como ellos lo hicieron en el pasado con Dios. Romanos 10, versículo 16, dice así: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Eso somos usted y yo, hermano. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Ay de aquellos quienes, habiendo comprobado la bondad y la fidelidad de Dios, le den la espalda y en rebeldía se pongan al evangelio. Ay de quienes menosprecian la preciosa sangre del Cordero de Dios que fue derramada en favor de todos los pecadores. Ay de aquellos a los que no les es suficiente la vida del Hijo de Dios y buscan entre los ídolos satisfacer su necesidad de sosiego.
Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, vuelvo a lo mismo. No hay otro sacrificio. No hay otro Mesías. Es Él, Jesucristo. ¿Qué llevó a estos hombres como Pablo a desgastar sus vidas, a ser vituperados, marginados, azotados, herida de muerte? Y no estoy exagerando, eso fue lo que vivieron. Muchos murieron por esta verdad. ¿Qué llevó a estos hombres a eso? Sino la esperanza que encontraron en la persona de Jesucristo. Aunque pudiera sonar decepcionante, otra vez los judíos rechazaron a su Mesías. Y así es lamentable que muchos rechacen el mensaje, y no por falta de entendimiento, sino por altivez en el corazón. Sin embargo, mayor es el gozo por el alma que se vuelve a Dios, por un alma que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Eso hace sonreír al Padre. El gozo del Señor estaba en el fruto de su aflicción. Cuando un alma y una oveja se había perdido y volvía a los brazos de su pastor. Sí, son muchos los que rechazaron a Jesús, y hoy en día son muchos los que se levantan contra Él, y el día de mañana muchos más blasfemarán. Pero yo no. Yo no. ¿Y usted? Yo no, Señor. Soy parte del remanente, de aquellos que no han doblado su rodilla ante la estatua, quienes no han pasado a sus hijos por fuego, quienes esperan pacientemente la venida de su Señor. No es por nosotros, hermanos. Si hoy estamos aquí, es por su misericordia, es por su gracia, por su fidelidad. Romanos 9:25 dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con los pecados de todos ellos. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados, hermanos. Nosotros no merecíamos nada. A veces creemos merecer el pan de cada día. No lo merecemos, hermanos. Como el pueblo de Israel con el maná. Decían, qué pan tan liviano. Hermanos, que no nos pase lo mismo. Ellos deseaban y anhelaban las verduras de esclavitud. No deseemos las cosas del mundo. Tenemos algo mejor, ¿cierto? Hechos 28:28 dice así. 28:30. Ya estamos concluyendo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El registro del libro de los Hechos llega hasta aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, él vivió en Roma en una casa alquilada, donde por fin predicó con mayor tranquilidad el mensaje del evangelio.
después de una vida bastante intensa. ¿Cuántos creen eso? Híjole. Llegó un tiempo de mayor tranquilidad. Quienes tenían interés iban a visitarlo y no había impedimento para predicar. Son sus vacaciones, ¿no? Pero chambeando, es decir, seguía predicando. Él no podía ir, pero Dios los mandaba a aquellos que tenían interés de escuchar. En este periodo fue que se escribieron las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora, este no es el final de Pablo. Estamos hablando todavía del año 63 después de Cristo. El simple hecho de que el libro termina aquí sugiere que el libro fue escrito un poco después. Eso explica por qué Lucas omite el resto de la vida de Pablo, a pesar de que probablemente permaneció con él hasta el final. Esto lo podemos saber por 2 Timoteo 4:11, es decir, Lucas permaneció con Pablo durante todo ese tiempo. Sin embargo, cuando Lucas redactó Hechos, pues hasta ahí va la vida, ¿no? O sea, no podía escribir acerca del futuro. Bueno, pasado ese tiempo, la historia nos indica que Pablo sí fue liberado y continuó trabajando en la obra del Señor hasta que fue arrestado nuevamente en Roma. Algunas tradiciones afirman que Pablo sí llegó a ir a España, pero no tenemos manera de constatar esto. Es más tradición. Finalmente, Pablo muere en Roma, decapitado según la tradición por el emperador Nerón, por orden del emperador Nerón, en el año 67. Se estima que su edad también era de 67 años. Fíjese, desde cuando dijo voy a Roma hasta su estimada muerte, pues fueron 10 años. Uno nunca sabe, ¿no? El día de mañana dónde estaremos y a dónde nos llevará el Señor. Ahora, su legado no es más que el legado de la misma iglesia, un hombre congruente con el evangelio que vivió íntegramente para su Señor. 2 Timoteo 4, de 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, los hechos de los apóstoles no ha terminado, porque en realidad son los hechos del Espíritu Santo. La iglesia sigue viva, pero al parecer ha optado por camuflarse en el mundo, tristemente. Quiero hacer un llamado, y es el siguiente. Escudriñemos este libro nuevamente. Es decir, ya terminamos Hechos, ya, palomita, el que sigue. No, analicémoslo, estudiémoslo nuevamente y observemos nuestra vida. Veamos si nuestra vida se corresponde a la vida de estos hombres, a estas mujeres que aparecen en este libro. Y con sinceridad pidamos al Señor de su gracia. Esto no es para desanimarnos y decir, híjole, no, pues ¿cuándo yo voy a ser así, no? Todo lo contrario, hermanos, es volver a conectar con la realidad de que somos iglesia, de que esos personajes que están ahí en la Escritura son nuestros hermanos y que gracias a su labor y por medio del Espíritu Santo, el Evangelio nos llegó a nosotros también. Y nosotros podemos ser parte del legado del día de mañana. El cuerpo de Cristo sigue vivo y se manifiesta y obra en amor y en misericordia a través del Evangelio. Filipenses 1:12, palabras del apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo?
Él veía cómo su vida, su sufrimiento, su padecimiento era para edificación de los hermanos. Y con eso él estaba contento. Un gran ejemplo. Creo que ha sido un tiempo muy bueno. El Señor nos ha hablado muchas veces acerca del Evangelio, de predicar el Evangelio, el no descuidar nuestra profesión. Y pues tenemos registro, lo bueno que se graban, ¿verdad? Las prédicas, que podemos ir a ellas, que podemos repasarlas. La iglesia siga viva. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este registro, Señor, que tú dejaste en las Escrituras. Que la verdad es un tesoro, Padre, que bien haremos, Señor, en escudriñarlo, en repasarlo una vez más, en retener, Señor, lo bueno, en aprender, Señor, y avanzar cada vez más, Señor. Entendemos que todo ha sido entregado por ti, Señor. De tu mano recibimos las cosas. Permítenos, Señor, esforzarnos en la gracia, Señor, y avanzar. No quiero que sea una historia o un cuento fabuloso, Señor. Quiero que sea una realidad en mi vida, Señor. Una realidad en la vida de mis hermanos también. Que estas personas que aparecen en el libro de Hechos, Señor, no son superhéroes, Padre. No es ficción. Esto pasa cuando corazones entendidos doblegan su voluntad, se niegan a sí mismos y viven para ti, Señor. Deseamos ser esos hombres, Padre. Deseamos seguir caminando, Señor, seguir llevando la estafeta, Padre. Y que al final tú seas glorificado, Señor. Que todo nuestro caminar, todo nuestro andar dé mucho fruto, Señor. Que dé gloria a tú. Tú nos hiciste para ti, Señor, y tú pagaste el precio para rescate de nuestra vida con un propósito, Señor. No queremos estar en el mismo lugar, Señor, viendo cómo todo se desmorona a nuestro alrededor. Permítenos, Señor, danos el denuedo, danos tu gracia, Señor. Danos la valentía, oh Padre, para no quedarnos callados, para predicar, Señor, para ser reconciliadores entre Dios y los hombres, con el Evangelio, Señor. No con estrategias personales, no con ideas, Señor, sino que estemos apegados a tu guianza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos diga qué decir. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a esta congregación. Deseamos, Señor, vivir para ti y crecer aún más, Señor. Bendito es tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.